Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un procedimiento que no se hace mucho, pero es bien bueno para pacientes particulares. Y es el disc fix o un procedimiento intradiscal. Cuando digo un procedimiento intradiscal nos referimos a lesiones del propio disco. Como hemos visto en otros videos, sabemos que el disco está formado por un anillo de colágeno y ese anillo de colágeno, que son múltiples anillos concéntricos, contienen en su interior el núcleo pulposo, que es la gelatina, que es la que permite la movilidad entre dos vértebras. Cuando tenemos que ese anillo se rompe un poquito y la gelatina se sale o se mueve, se produce lo que tenemos una hernia contenida. ¿Qué quiere decir eso? Que la gelatina se movió, pero no se salió a través del anillo. Cuando se sale a través del anillo lo llamamos una hernia secuestrada. Eso es otro tipo de problema. Pero este problema es para hernias contenidas, es decir, ese anillo se rompió un poquito, se abombó, pero más nada. Esa es una de las indicaciones para este tipo de procedimiento. La otra indicación es la modulación del anillo o la anuloplastia. También sirve este procedimiento para esas fisuras de anillo que pueden ser muy dolorosas. Vamos a utilizar para este procedimiento el equipo de Eliquence que se llama Disc FX o lo llamamos Disc Fix. Este equipo consta del siguiente material. Tenemos unas guías, con estas guías vamos a introducirnos al disco. Tenemos un dilatador, que es este que está aquí, que es el que va a permitir después poner la 3 fina, que es para abrir el disco, ya lo vamos a ver. Y después de la 3 fina tenemos dos tipos de cánulas de trabajo. Hay una cánula recta y hay una cánula biselada. A mí me gusta usar la biselada porque me permite una mayor movilidad dentro del disco. Y aparte de estas cánulas tenemos el instrumento de radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia tenemos una punta que ya lo vamos a ver, ella se mueve y con ello vamos a hacer la coagulación del núcleo y del anillo. Quería mostrarles el equipo que vamos a utilizar ahorita. El caso que vamos a ver hoy es una paciente femenina que vemos en su resonancia magnética. Esta es la columna vista de lado, estas son las vértebras y estos son los discos. Podemos ver que el disco normalmente tiene que ser negro por fuera y un gris claro o más claro por dentro. Vemos que este disco está así, este está así, este está así, este está así. Pero vemos que estos dos últimos discos son oscuros, es decir, han perdido esta parte de gris claro por dentro. Es decir, son todos negros. ¿Y eso qué significa? Que eso significa que el disco se ha ido degenerando. Pero podemos ver aquí unas manchas blancas en la parte posterior del disco. El disco, la parte posterior del disco es esta, que está en contacto con el canal donde van los nervios. Los nervios son grises aquí, son gruesos aquí arriba, se ponen más finos aquí abajo, pero vemos que el borde posterior del disco, en este caso, tiene fisuras de ese anillo en este nivel y en este otro nivel, en la L4-L5 y en la L5-S1. Esto es un segmento de la L2-L3. Quiero mostrarles cómo se ve un disco en cortes axiales. Cortes axiales es como rebanado. Ven cómo lo negro que vemos aquí es el anillo del disco y lo gris claro aquí es la gelatina del disco. Y aquí van los nervios. Los nervios son estos punticos que están aquí y esta Y aquí es la parte posterior de la vértebra.
Entonces este anillo que tenemos aquí, vemos que hay una distinción bastante clara entre el anillo y la gelatina. Esto es un disco normal. Quiero que vean esto para compararlo con el disco enfermo de la paciente. Ven que aquí, este es el disco L4, L5, aquí el negro y gris claro se perdió. Cuando esto se pierde, sabemos que es un disco que está degenerado y eso produce dolor. Pero aparte, no sé si pueden ver aquí una pequeña mancha más blanca y esto es una fisura del anillo. Esto produce mucho dolor en el paciente. Entonces, ¿el procedimiento en qué va a consistir? El procedimiento va a consistir en entrar al disco por aquí con una aguja y cuando entremos en el disco vamos a quitar con una pinza parte de la gelatina que está aquí para después por aquí introducir la radiofrecuencia y quemar parte de ese núcleo para disminuir la presión dentro del disco. Y posteriormente vamos a quemar esta fisura del anillo, que eso se llama la anuloplastia. Este procedimiento lo hacemos con el paciente sedado, es decir, no lo dormimos del todo, sedamos al paciente y una vez que terminamos el procedimiento, el paciente pasa a recuperación entre 1 hora, 2 horas y después se va a su casa. Es un procedimiento ambulatorio. Hay que estar claro que este procedimiento suena muy bueno, pero es para un grupo limitado de pacientes, no es para todo el mundo. Yo pudiera decir que del 100% de los pacientes que acuden a mi consulta, este procedimiento lo pudiéramos hacer aproximadamente al 4 o 5% de los pacientes, o entre 5 y 3%. No es para todo el mundo, hay que seleccionar bien los pacientes para que esto tenga una buena efectividad. Bueno, ya estamos preparando el paciente, hacemos una buena asepsia, limpiamos bien la piel del paciente, nos estamos preparando, como saben esto requiere muchos rayos X, nos protegemos con plomo, hacemos una protección amplia con plomo. Ya la paciente está sedada y comenzamos a ponerle los campos estériles sobre la paciente. El equipo siempre lo ponemos en una posición determinada para trabajar cómodamente. Tenemos inclusive en las pantallas las resonancias de la paciente para tener una buena guía. Y aquí comenzamos ya el procedimiento. Aquí el secreto del procedimiento es una buena entrada de la aguja al disco. Con lo cual hay que hacer bien esta parte donde ubicamos el punto de entrada de la aguja, es entre 10 y 14 centímetros de la línea media y esa línea que ven ahí es una línea que está justamente en el disco intervertebral. Hay una proyección especial donde se ven los discos L4, L5, L5, C1. Aquí estamos reconfirmando el punto de entrada y aquí ven más o menos la distancia para la colocación de la aguja. Es importantísimo estar bien ubicado porque de eso depende el adecuado abordaje del disco, porque tenemos que trabajar en el borde posterior del disco donde se encuentra el abombamiento y donde se encuentra el anillo con esa pequeña ruptura. Aquí estamos entrando ya con la aguja. Una vez que entramos con la aguja, ponemos contraste en el disco. Esa colocación de contraste se llama discografía, nos permite ver cómo está dañado o roto el disco y nos puede ayudar cuando estamos comiendo el disco, vamos sacando ese contraste, es decir, una guía para poder trabajar mejor. Una vez que ponemos nuestra aguja, colocamos la guía de trabajo, que es ese alambre que ustedes ven ahí, porque a través de ese alambre vamos a ir colocando las cánulas de trabajo. Y en este caso ven la cánula biselada, que es la que a mí me gusta trabajar, y a través de ese espacio es que vamos a trabajar. Ven que eso tiene 2 milímetros de grosor y no más de eso necesitamos para trabajar en estos casos. Aquí estamos introduciendo nuestro dilatador
a través de la aguja. La cosa es que una vez que la aguja está bien ubicada, ya el resto del trabajo es fácil. Aquí ven cómo estamos entrándole al disco y ya aquí está la cánula biselada. Una vez que la cánula biselada está adentro, sacamos la guía y estamos listos para comenzar a trabajar. A través de esa cánula de trabajo ponemos una micropinza que es la que nos va a permitir retirar pequeños fragmentos de disco en su tercio posterior. Aquí estamos poco a poco, digamos, ven cómo la pinza está retirando el disco. Estamos trabajando en la parte posterior del disco. Y vemos aquí la cantidad de material. Uno va sacando ese material, va haciendo varias introducciones. Ven cómo estamos aquí justamente en la línea media y en el tercio posterior del disco. Y tenemos que hacer ese pequeño espacio dentro del disco para que después venga la cánula o la radiofrecuencia para hacer la anulotomía o la coagulación de la fisura del anillo. El material que se puede sacar por aquí del disco puede ser sustancial. Ahí vemos bastante material que sacamos. De esa manera disminuimos la presión del disco y esta radiofrecuencia nos puede entrar en esa pequeña cavidad y hacer su trabajo. Esa pelotica es la radiofrecuencia y esa pelotica produce coagulación con muy poco calor, por eso se llama radiofrecuencia. Y eso nos permite ir coagulando el anillo fibroso, que es el que está fisurado. Eso se llama la anulotomía. Con la radiofrecuencia ven que estamos en la parte posterior del disco, por ahí cerca también están los nervios del paciente y por eso esto vamos coagulando en tiempo corto. Vamos haciendo coagulaciones entre 5, máximo 10 segundos y lo podemos repetir. Aquí estamos ya haciendo el nivel de abajo, el L5-C1. La entrada de la aguja en el segmento L5-C1 es un poco más compleja, un poquito más difícil. En la mujer no es tan difícil porque tiene la cadera baja. Ven como la aguja está bien angulada en relación al disco. En los hombres es mucho más complejo porque la cadera es mucho más alta. Aquí ya tenemos la introducción de la aguja, ya hicimos la discografía y bueno, el procedimiento es el mismo. Básicamente estamos ahí sacando el disco y hacemos posteriormente la anulotomía. Como pueden ver, ahí está la radiofrecuencia y siempre trabajamos en la parte posterior del disco. Bueno, espero que les haya gustado esta disectomía percutánea y anulotomía con radiofrecuencia. Este procedimiento ya sabemos que es para hernias muy pequeñas y rupturas del anillo fibroso. Son pocos casos, pero son excelentes casos para este tipo de técnica que la vamos a llamar DisFix o disectomía percutánea con radiofrecuencia. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez.